Buenas, Ya. hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido Hola una Daniela, vez ¿qué tal? más al ciclo Gracias. de entrevistas. En este caso vamos a presentar a Carlos Ortiz, ¿sí? desde Guayaquil, Ecuador. ¿Cómo estás? Hola Daniela, primeramente gracias por la invitación. Sí, soy de Guayaquil, pero estoy viviendo en Quito, que es la capital del Ecuador, a 8 horas de Guayaquil. Estoy ahora acá ya algunos meses desde que empezó la pandemia y bueno, agradecido con la invitación. Para mí es muy grato conversar con amigos argentinos. Tengo una relación muy fuerte con la cultura argentina, ¿no es cierto? Me gusta mucho la literatura argentina, me gusta mucho el rock argentino, me gusta mucho el tango, me gusta mucho la chacarera, me gusta mucho toda la historia que tiene que ver con La Pampa y con el sur, ¿no? Entonces, Entonces, me parece muy lindo conversar contigo que estás tan lejos, ¿no? entonces el placer es nuestro. Eh, una vez más, en este caso, presentarte a vos desde el otro lado y, y saber acerca de lo que realizás, que nos cuentes, a qué te dedicás, qué estás haciendo en estos momentos tan duros para todos. Sí, mira, bueno, yo soy profesor universitario, me he dedicado también a la educación secundaria, pero más me he concentrado en la educación universitaria. Estudié literatura, estudié comunicación, luego hice un masterado en literatura hispanoamericana y me he dedicado estos últimos años a la docencia universitaria en el área de letras, de comunicación, de historia, en todo lo que concierne en todo lo concerniente a las humanidades. Entonces, este tiempo he estado trabajando en textos particulares, iba a publicar un libro, pero ya no se dio la publicación por un premio que tuve acá en el Ecuador, con un libro que se llama El Fuego de San Telmo, y iba a salir publicado por una editorial en Nueva York, pero ya no se dio el caso. Entonces, este rato corrigiendo, tratando de buscar los medios para que se pueda seguir publicando y a la vez leyendo, investigando, haciendo más, haciendo más habitable este tiempo tan difícil de confinamiento, ¿no? O sea, la vida cambió, ya no somos tan libres. Claro. Entonces, todo eso trato de, trato de contrarrestarlo con lecturas, con Es una investigación. manera que nos cambió la vida a todos. Y vos siendo docente, yo también, del otro lado, es como otra realidad que tenemos con nuestros alumnos, ¿no? En este caso, vos siendo docente de universidad, no sé cómo serán, cómo estará la educación por allá, si siguen dando clases a través de Zoom, de, Claro, no lo sé, me gustaría claro, mira, saberlo. acá, acá empezaron clases hace pocas semanas, pero solo de manera virtual. No hay un contacto personal ya, hasta el próximo año quizás. Entonces lo que se hace es dar clases por Zoom, por estas plataformas que son de mucha ayuda, ¿no? Y que también nos permiten acercarnos, en este caso al estudiante, pero hay una sobrecarga también, ¿no? Una sobrecarga horaria y cuestiones que rompen un poquito con la relación cara a cara, humana, como sería, ¿no? Pero bueno, son los medios que tenemos ahora. Como te decía yo antes de entrar a la sala, este rato yo no estoy dando directamente clases, sino que estoy haciendo investigaciones particulares. Entonces no he tenido yo mucho contacto con estudiantes. El último contacto que tuve fue con talleristas. Hace algunos meses que di un taller que se llamó Ciudad y Literatura, que trabajaba el tema de los imaginarios urbanos, categorías de ciudad, las representaciones mentales del ser humano dentro de la ciudad latinoamericana, haciendo un recorrido por la historia, tanto de la literatura como del arte en sí, en relación con el sentido de ciudad. Entonces ahí pude interactuar con tres chicos talleristas y fue la última experiencia que yo tuve, como quien dice, no sé, de intercambio, ¿no? De intercambio, porque no es que era una cátedra.
pero ahora es posible que empiece nuevamente a dar clases en octubre, entonces estoy un poco ya practicando también estas plataformas que también son nuevas para mí, ¿no? Claro, es para todos Son nuevas los cambios. para todos, sí, pero claro, para todos, pero yo nunca, o sea, en realidad nunca utilizo todos los medios que existen en la actualidad, porque de lo contrario estaríamos rompiendo con nuestro tiempo. Pero nunca fui muy entregado, como se dice, a los videos, a las videollamadas y esas cosas. Me cuesta un poco, ¿no? Ahora ya, o sea, me toca y bueno, está bien, pero se volvió todo tan de repente, no tan bruscamente cambiado la forma de relacionarse con el otro que aún me estoy acostumbrando, aún me estoy acostumbrando. Yo soy mucho de conversar con el amigo al lado, de verlo, de irme a sentar en un café, de ver la gente pasar. Entonces, estas nuevas formas de comunicación son también para mí un entrenamiento para el futuro. Así es. Y bueno, entonces, Está bueno esta abertura que tenés de decir, bueno, lo acepto, lo asumo y lo trabajo. Está perfecto. Y en cuanto a la literatura, porque nos hablaste que sos profesor de literatura y demás, me gustaría que, cómo influyó la literatura en tu vida? bien, creo que la literatura, o sea, la literatura me ha formado a mí como ser humano, ante todo, ¿no? Porque yo empecé a leer desde muy chico, ¿cierto? Tuve una inclinación hacia la literatura primero en el colegio, de igual manera en la casa de mi madre siempre había libros, ¿no es cierto? Que eran libros de mi papá, y siempre estuve en contacto con el libro como objeto, y creo que eso de alguna manera fue quedándose en mi inconsciente y fue formándome. Yo soy un lector ante todo, estoy siempre pescando, cazando libros, me gusta ir a librerías antiguas. Aquí ya no hay muchas como antes, pero me gusta ir a... Mira, aquí decimos a los lugares de segundo uso cachinerías, en Guayaquil sobre todo. Entonces me gusta ir y quedarme horas viendo, comprando libros. Cuando hay más ingresos me voy a las librerías oficiales, pero creo que la literatura a mí me ha hecho comprender de mejor manera el mundo en el que vivimos. ¿Y por qué de mejor manera? Me ha permitido elaborar un universo paralelo. Sin huir tanto de la realidad, me ha permitido expresarme como soy, ¿no? Hay cosas que de pronto no las podemos decir muy directamente, y no por el hecho de no ser franco, sino porque puede existir una barrera con la realidad y la literatura nos permite abrir nuevas puertas, tener vías de comunicación mucho más subjetivas, desnudarnos ante los otros. Entonces, la literatura me ha servido para elaborar un universo subjetivo, para llegar al otro de alguna forma, ¿no? Y o sea, me gusta porque estoy todo el tiempo viajando, imaginando, habitando otros espacios. Y si podés decir, no, podés decir el momento en el que dijiste la literatura, yo quiero ser escritor. ¿Cómo fue ese momento? ¿Recordás flashes de cuando eras chico, cuando eras adolescente? Dijiste, esto es lo que quiero, esto es lo que amo y por eso estudio también comunicación social, me dediqué a una maestría. Claro, mira, fue más bien porque siempre relacioné la literatura con la libertad, ¿no? Más allá de concebirme como un escritor o como un poeta, que dentro de nuestro país es bastante difícil vivir de eso porque existen muchas, ¿cómo te digo? Muchos organismos que no te permiten ingresar directamente a un circuito, a un canon, etcétera, como se llame. Entonces yo relacioné siempre la literatura con la libertad, a la literatura con la rebeldía, a la literatura con la forma de ser frontal con el otro y a una manera de comprender mejor los horizontes próximos de la vida, ¿no? ¿Quién está al frente? ¿Quién está a mi lado? Entonces yo recuerdo cuando era muy pequeño que un día escribí un cuento en mi habitación y fue una emoción que sentí ese cuento, todavía lo tengo guardado
Claro, ahora lo leo después de muchos años y es muy tierno, pero no es un buen cuento. Lo que me llamó la atención de eso, de ese ejercicio, o no, de esta efusividad, fue la sensibilidad con la que fue escrito. Entonces, creo que a partir de ahí empecé a buscar espacios no tan convencionales, ¿no es cierto? Siempre rompiendo con lo establecido, quizás, con la norma. Y ya luego en el colegio, luego en la universidad, tuve compañeros que ahora son consagrados escritores y poetas ecuatorianos y que han trascendido fronteras, y empezó la relación, el intercambio de libros, el intercambio de música. En esa época teníamos el Internet como una herramienta alternativa, no era per se, no era lo que se tenía que usar. Entonces te hablo del año finales del 90, ¿no? 98 al 2003 fue un momento de una formación muy importante intelectual a partir de la lectura de la historia, de la lectura de la realidad nacional, de la realidad latinoamericana, en correlación con los textos que uno iba consiguiendo en las librerías, en las bibliotecas, prestados, intercambiados. Entonces fue ahí ya en la universidad, desde el colegio, pero fue en la universidad cuando yo siento a mis, qué sé yo, 17, 18 años, una convicción hacia lo que sería la literatura como una forma de vida. Más allá de, de la figura del escritor, la literatura como una convicción para hacer realidad quizás ciertos sueños, pero entender al mundo de una manera mucho más equitativa, ¿no? Desde la imaginación, desde la ficción. ¿Y formaste parte de alguno de esos que estuviste en la universidad, esos grupos de literatos? ¿Recuerdas eso? ¿Hay en Ecuador esos grupos, esos círculos literarios donde vos puedas sentirte integrado a un grupo afín? Mira, acá en el Ecuador históricamente ha habido muchos grupos trascendentales para comprender la cultura del Ecuador, ¿no? Y emergieron en la década del 60 y del 70. Entonces, si tú en algún momento lees algo sobre lo que pasó, te vas a topar con los Ánsicos de los 60, con Psicoseo de Guayaquil, y de ahí una serie de grupos que surgieron entre el 80 y el 2000. En la universidad teníamos un grupo político que se llamaba Lobos. Cuando yo salgo de la universidad y dentro de ese grupo habían conversaciones tanto de política y también de literatura, ¿no? Porque los que conformábamos éramos ya trabajábamos con la palabra, ya éramos lectores potenciales, ya escribíamos y corregíamos mucho. Al salir de la universidad, me vengo a vivir a Quito. Después de salir, pasó un tiempo y me vine acá el 2005, y acá había un grupo formado que se llamaba Machete Rabioso, que era un grupo de poetas que empezaron a publicar bajo un sello editorial muy particular y muy artesanal. Entonces formé parte de ese grupo y ahí publiqué mi primer libro que se llamó Zigzag del Solitario. Entonces sí pertenecía a un grupo y era un grupo también que de alguna manera militaba con el pensamiento marxista en un momento. Más adelante ya cada uno agarró su camino y nos queremos mucho, pero sí formé parte. De ahí en adelante mi trabajo ha sido, o sea, prácticamente en solitario, ¿no? No he pertenecido ya después a ningún grupo y mi intercambio cultural ha sido con mis alumnos, con mis maestros de la maestría, donde conocí gente muy importante y muy valiosa. Entonces, sí, todos creo que cuando somos más jóvenes, cuando estamos entre los 20 y los 30 años, que es una edad de mucho fulgor, de mucha pasión, pertenecemos a algo porque nos sentimos identificados. Después creo que vamos agarrando cada quien nuestro camino sin perder el ideal, ¿no es cierto? Sin perder la solidaridad con el otro, la convicción con el otro. Entonces, no quiero que me pase todavía de eso, mira que yo tengo 23. Así que, Jovencita está. bueno, la verdad que es muy interesante todo lo que me estás contando porque es bueno conocer también la cultura del otro lado y de la persona con la que estás charlando. ¿Nos recordás tu edad? 41 años. 41 años, y toda la trayectoria que tuviste. Y, y una pregunta que a mí
la verdad que me suena bastante es, vos ahora sos docente, sos profesor. ¿En algún momento también te habrás sentido influido por algún, ya sea profesor o escritor, o alguna de algunas lecturas que vos digas, que recuerdes, que yo mañana pueda buscarlos, o la persona que nos está escuchando diga, ah, bueno, esta literatura ecuatoriana la tengo que leer, este libro lo tengo que leer, o algún profesor destacado que quieras nombrar o contarnos un poquito alguna Sí, anécdota? claro, mira, yo creo que las lecturas son vitales para poderte construir como creador. No sé si creador sea la palabra, porque creador tiene que ver ya con una connotación mucho más divina y mesiánica, pero cuando eres sí, un trabajador de la palabra vas a tener primero lecturas que te van a formar. Si tú me preguntas en el Ecuador, o sea, tengo mucha inclinación hacia los poetas postmodernistas, ¿no es cierto? César Dávila Andrade. Creo que es una figura vital, vital para comprender a la poesía ecuatoriana en su conjunto, porque en su figura y en su creación literaria se concentra, ¿no es cierto?, tanto lo social, lo subjetivo, lo surreal, ¿no? Y lo mágico. Entonces, creo que ese es el gran poeta ecuatoriano, César Dávila Andrade, cuyo apodo era el fakir, porque tenía una inclinación hacia las lecturas orientales, ¿no es cierto? Y tenía altos grados de meditación. Él termina suicidándose en Caracas en 1967. Entonces, ese es uno de los poetas a los que yo vuelvo siempre, a los que yo vuelvo siempre. Para mí, el poeta más importante de los últimos 200 años del Ecuador, ¿no? Pero igual, existen otros poetas que me han llamado mucho la atención. Existen narradores aquí en el Ecuador a los cuales respeto mucho, como Jorge Velasco Mackenzie, guayaquileño. Creo que él supo manejar de manera muy diestra el lenguaje popular, y un poeta también del lenguaje popular que murió hace pocos años en México, que quien me escucha lo podría también investigar, es Fernando Nieto Cadena. Y bueno, hay muchos, si me olvido ya no es culpa. A nivel latinoamericano, perdón, en el Ecuador me gusta mucho la lectura de los cientistas sociales como Agustín Cueva, Alejandro Moreano, Bolívar Echeverría. Este último tiempo he estado dedicado a la lectura de ensayo. Acá hay también importantes dramaturgos. Bueno, y a nivel latinoamericano, o sea, son tantos que te puedo dar tres nombres como grandes escritores universales como César Vallejo, en Argentina, Oliverio Girondo, Juan Gelman, Sí. Juan Elio Ortiz. En sí, son muchos los nombres, ¿no? Pero creo que te he dado uno importante que es César Dávila Andrade, ecuatoriano. Y si hablamos de docente, de ese docente de la universidad, Mira, en la universidad yo tuve en el pregrado, que fue cuando estudié comunicación en la Universidad Católica de Guayaquil, recuerdo algún docente, sabes que no se me vienen nombres así, pero algún, qué sé yo, Adolfo Ruiz, una, que fue muy importante, o una palabra, pero fue más bien ya en la maestría cuando yo tuve una relación mucho más cercana con los profesores. Siempre tuve un poco de timidez acercarme a conversar con el profesor. Y romper esa barrera de la timidez me ha costado. Ya cuando yo hice la maestría tenía ya pues 27 años y quería preguntar, quería saber y quería que, que me respondan, ¿no es cierto? Entonces yo tuve ahí importantes profesores en la maestría como Fernando Balseca, que es un gran y destacado crítico literario y poeta ecuatoriano. Él fue un maestro mío. Eh, yo creo que él me enseñó muchísimo, ¿no es cierto? Alejandro Moreano también, Roque Espinosa en el ámbito de la filosofía. Y aparte de maestros, yo he conocido gente que no practicó la academia y que me enseñaron mucho, ¿no? O sea, te puedo nombrar escritores mismo que fui encontrando en el camino y que me aconsejaron y que me dieron libros. Mi propio padre, ¿no es cierto?, ha sido
un importante, una persona que me ha sabido inculcar mucho la literatura desde chico y con él intercambio libros y cosas por el estilo. Pero claro, creo que los maestros son muy importantes para comprender el imaginario de la literatura a nivel general, ¿no? Comprender la historia de la literatura, comprender el presente. Ahora yo aprendo y a veces también tengo encontrones con las nuevas formas de popularizar la literatura, pero son también espacios de conocimiento. ¿Y Ajá. vos te sentirías de esa nueva popularidad en la literatura con los adolescentes? Si yo me, Siendo profesor vos, si yo me siento, sabes que depende de la materia que dicte, porque yo me he encontrado con alumnos que no tienen ninguna, o sea, no están estudiando literatura, y de mi experiencia, y ya los recuerdo, no los recuerdo de manera muy cercana quizás, pero las personas que tenían mayor inclinación hacia la literatura y escribían, no estudiaban literatura, no eran alumnos de medicina, eran alumnos de ingeniería, y luego los encontraba por ahí que ya encontraban, que ya tenían un rumbo dentro de las letras. Entonces, yo creo que, claro, te inclinas a estudiar literatura y a conocer, pero no te define eso, o sea, no te encasilla. Hay doctores que son escritores, Sábato, por ejemplo, ¿no es cierto? El mismo Paul Valéry, francés. Paul Valéry, él era un científico, él le encantaban las matemáticas. Entonces, hay que romper también con ese cliché del estudiante de literatura, del escritor maldito, porque creo que hay un lado mucho más humano y mucho más real, que es poder decir algo y decirlo con una disciplina, con un respeto al trabajo particular que tiene que ver ya con no decir por decir, sino encontrar ese yo, esa voz, que no siempre es tan fácil. bien. Y ahora si tenemos que pasar a los libros publicados, libros que tenés vos, libros que tenés pensado escribir. Si decimos, Carlos publicó su primer libro a los A los 26 años. 26 años, y hasta la fecha, ¿cuántos libros tenés publicados? Eh, Son 6 o 7, creo. El último libro que publiqué fue este, Memoria y Vértigo, que salió por la Casa de la Cultura ya hace 4 años. Entonces, desde ahí no he publicado. Se iba a publicar un libro en este año, pero ya no se dieron las actividades, entonces no sé cuándo voy a publicar otro. ¿Y qué El primer libro fue, son los libros anteriores? ¿Nos contás un poquito de eso? perdón, ¿Qué género? ¿Narrativa, poesía? allá, sí. No, mira, yo publiqué Zigzag del Solitario, que fue el primer libro, que es poesía. Todos han sido poesía, en realidad. He publicado otras cosas, pero más bien como estudios, ¿no? Lo que tengo publicado y están en físico es poesía. El Zigzag del Solitario, luego fue Lírica para Vagabundos, luego fue Biografía del Espejismo, que creo que te lo mandé en PDF, que lo han puesto en PDF. Luego fue Almacén, luego fue Los duelos de un infante, eh, y ahí fue Memoria y Vértigo. Si se me escapa uno, bueno, pero... Y la mayoría de estos libros eh, no han sido publicados por mí, o sea, yo no he pagado nada, han sido porque han tenido reconocimientos, premios y las instituciones lo han podido publicar. El primer libro fue autofinanciado. Fue autofinanciado por el grupo del que me refería hace un rato, Sí. pero el resto han sido ya publicados por entidades. ¿Y estas entidades son ahí del Ecuador o participaste? Sí, la Casa de la Cultura fue una, de Riobamba, que publiqué el segundo libro, este último libro también. El libro Almacén tuvo la primera mención de honor en Cuenca, entonces lo publicó la Universidad de Cuenca. Biografía del Espejismo lo publicó la Prefectura de Pichincha porque tuvo también un premio. Otro libro que está publicado en conjunto también, La Casa de la Cultura de Ambato, porque tuvo también un premio. Entonces, todavía no me he autogestionado. No hay los medios tampoco ahora.
Pero bueno, ha sido una labor interesante porque ha sido un trabajo en conjunto, ¿no? Por ejemplo, este libro, la portada la hizo un amigo mío que es cineasta y trabaja mucho la imagen, entonces trato siempre de trabajar con gente cercana. ¿Mostrás tu libro de nuevo para que lo vean mejor? Bien, Este se llama Memoria y Vértigo y esta es una panorámica del centro de Guayaquil visto desde el cementerio general, ¿no? interesante. Guayaquil es, un, Guayaquil es puerto, no es un puerto, es una ciudad netamente comercial. Entonces ha habido mucha migración y es muy particular en cuanto a la conformación de su cultura, las costumbres, el lenguaje, la connotación popular de su gente. Entonces es una ciudad muy rica para crear, para encontrarte con la memoria. Entonces por eso se llama Memoria y Vértigo, porque aquí hay todo un trabajo con el pasado, con los lugares, con los espacios de la ciudad. Es diferente porque es una ciudad tropical, Sí. ¿ya? Muchos la llaman a Guayaquil como el último puerto del Caribe. En Guayaquil se escucha salsa, se baila en la calle, es ruidosa, es un puerto, ¿no? Claro que hay mucha desigualdad económica, pero tú encuentras esa característica del guayaquileño que es bullicioso, directo, charachero, es frontal, ¿no? Entonces, Es diferente vamos a porque Guayaquil. aquí en Guayaquil estamos en la sierra y aquí en la sierra la gente tiene otra forma de relacionarse entre ellos, ¿no es cierto? Aquí la gente es reservada, mucho más reservada. Y también los espacios están distribuidos de manera diferente. Ya te decía, aquí estoy en la sierra, Guayaquil es la costa, entonces hay una diferencia muy fuerte. Históricamente son dos polos opuestos también. En un mismo país. Bien. Bueno, Claro, en un país pequeñito, sí. bueno, Carlos, ya se está haciendo la hora, la media hora que dijimos que charlaríamos. Es un gusto, fue un placer hablar con vos. Seguramente en algún otro momento estaríamos conversando de otras cuestiones y la verdad que saber un poquito de lo que vos estás viviendo, de tus lecturas, de lo que haces, la verdad que es un agrado saber también que ninguno de tus libros, bueno, el primero, aparte, todos los otros han ganado algo, digamos, y eso te convierte en un Sí. ser muy bueno y, y la verdad que es un placer, un lujo haber charlado con vos. Muchas gracias. Yo también, para mí también es un lujo conversar contigo y poder conocer a lo que está haciendo la gente joven, ¿no? A mí eso me atrae mucho. Me alimenta también, ¿no? Bueno, Muchas gracias. gracias, Sí, gracias y gracias a todos los que nos están escuchando. Un saludo de Argentina. gracias, de Ecuador.